Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la importancia de las confesiones. La importancia de las confesiones de fe. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico me acompaña mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Dios les bendiga, hermanos. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live. Gracias a nuestro director de jóvenes, hermano Jeremy Colón. Así que un saludo a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El tema de esta noche, la importancia de las confesiones de fe. Dice así la palabra de Dios. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. En esta noche queremos discutir el tema de las confesiones de fe. Y lo primero que debemos hacer es definir qué es una confesión de fe. Una confesión de fe es un documento donde en orden sistemático, coherente y lógico está plasmadas las doctrinas que debe creer el cristianismo o iglesia, grupo de iglesias en particular. La iglesia de Cristo siempre ha sido una iglesia confesional. Y hemos empezado con este versículo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque tenemos una de las confesiones más primitivas en la historia de la iglesia, que es esta que se encuentra en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, lo que se conoce como las cartas pastorales. ¿Por qué es importante tener una confesión de fe redactada, plasmada como un documento? Por medio de las confesiones de fe, de ahí viene el concepto de iglesias confesionales, por medio de la confesión de fe, lo que buscamos es que la iglesia que afirma la confesión de fe, alguna confesión de fe, el cristianismo que afirma la confesión de fe, se atenga a la misma. Y que no tengamos los problemas que ocurren en las sectas que cambian doctrinalmente según su conveniencia. Una de las grandes características de una secta es el cambio doctrinal. Y el cambio doctrinal ocurre por varias razones. Para tener una confesión de fe, escuche esto, hermano, para tener una confesión de fe coherente y digna de ser creída, la misma se tiene que basar exclusivamente en las Escrituras. Porque si no se basa en las Escrituras, estamos frente a un documento que puede ser manejado según el liderato o el líder y puede ser cambiado al antojo pecaminoso del liderato o del líder. Cuando usted se basa en la Escritura, cuando la confesión de fe se basa en la Escritura, en la palabra de Dios, la doctrina no puede cambiar. No puede cambiar. Y por lo tanto, el acercamiento al texto para entonces emitir una confesión debe ser un acercamiento serio, responsable, profesional,
para que se pueda redactar una confesión que responda al texto bíblico. En ese sentido, la iglesia primitiva y los posteriores desarrollos dentro de la iglesia primitiva siempre fue una iglesia confesional, donde plasmaba, como hemos visto en este versículo, el carácter de la fe que ejercían. En este caso, se está hablando de la deidad de Cristo y su manifestación en su doble naturaleza, ¿verdad? Y esa fe que afirma la iglesia te plasma en un documento para que nadie venga a cambiar los aspectos doctrinales porque le vengan en gana o porque tiene una nueva revelación o se crea superior a sus hermanos. ¿Sabe, hermanos? La iglesia necesariamente tenía que escribir sus confesiones. Porque había ataques, muchos ataques de parte de doctrinas falsas, en este caso muchas veces los gnósticos, y algunos que se desvían de la fe, en el caso de la Trinidad, el sabelianismo, el modalismo, el arrianismo. Todas esas cosas desviaban y buscaban que la iglesia de Cristo estableciera un foco de atención a esas falsas doctrinas. Las confesiones de fe libran a los legos y libran a la iglesia de cualquier movimiento extraño a conveniencia de algunos líderes o del líder. En ese sentido, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso, una revolución religiosa que era altamente confesional. ¿Y por qué era altamente confesional? Porque conocían la historia, los reformadores conocían la historia de la iglesia, conocían el trabajo de la iglesia, ellos valorizaban ese trabajo e introdujeron un concepto muy importante que Roma había perdido, y es que las confesiones tenían que responder exclusivamente al texto bíblico. Por lo tanto, usted va a ver que en la línea luterana surgió inicialmente la Confesión de Augsburgo. En la línea reformada, presbiteriana, surgieron un grupo de confesiones, ¿verdad? La confesión belga, la segunda confesión helvética, la confesión de Ginebra, la confesión de la iglesia escocesa, y posteriormente surge un documento muy importante que hasta el día de hoy se considera como uno de los materiales más importantes producidos dentro de la fe reformada, que es la Confesión de Fe de Westminster. Esa Confesión de Fe de Westminster está acompañada de dos catecismos, el catecismo mayor y el catecismo menor. El catecismo mayor para instruir a los adultos y el catecismo menor para instruir a los niños. ¿Y qué se buscaba? Que la iglesia, los que participan dentro del cuerpo de Cristo, tuvieran un cuerpo doctrinal, valga la redundancia, el cual ellos apelaran sin ningún temor a que los líderes o los que Dios había llamado para la redacción de estos documentos se atrevieran a cambiarlos a su conveniencia. Por eso, y esto es muy importante, las sectas regularmente odian las confesiones. ¿Y por qué las odian? Porque las sectas, por ser antibíblicas, tienden al cambio. Son camaleónicas. Son como los camaleones, ¿verdad? Que cambian de color a su conveniencia. Asimismo ocurre con las sectas. Y muchas de ellas, los cambios son en forma descarada delante de cualquier persona.
O sea, antes, por ejemplo, antes que el presidente, creo que si no me equivoco, fue el tercer presidente, Nathan North, de los Testigos de Jehová. Antes que Nathan North fuera el presidente de los Testigos de Jehová, los Testigos de Jehová no tenían ningún problema con las transfusiones de sangre. Hasta que llegó Nathan North, que creo que fue el tercer presidente de los Testigos de Jehová, y con Nathan North, viene ese cambio doctrinal donde se prohíbe las transfusiones de sangre a los Testigos de Jehová. Por lo tanto, usted ve, ¿verdad?, esos cambios continuos que ocurren en las sectas vienen porque no hay una confesión de fe redactada. Y así ellos pueden cambiar como le antoje al liderato. Muchas veces ese liderato es jerárquico. ¿Y qué queremos decir con jerárquico? Pues que usted no puede apelar al mismo, porque es una jerarquía la cual gobierna a un grupo de hombres y mujeres. Volvemos con los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová tienen un gobierno jerárquico donde un grupo de hombres en los Estados Unidos toman las decisiones doctrinales de toda la secta. Y toda la secta tiene que adherirse a cualquier cambio doctrinal que ellos expongan. No puede haber apelaciones. Esas personas han sido elegidas, nunca han sido elegidas por sus miembros. Y los cambios doctrinales ocurren según ellos les parece, porque ellos tienen la luz que no tienen los que están, vamos a ponerlo así en este término, ¿verdad?, los que están abajo. Lo mismo ocurre con Roma, con su gobierno jerárquico, en el cual hay los cambios doctrinales, ¿verdad? O en el caso de Roma muchas veces añadir nuevas doctrinas, como ocurrió en Vaticano I, como ocurrió posteriormente en el siglo XX en relación a la Virgen María, como ocurrió con la infalibilidad papal en el siglo XIX también. Son cambios doctrinales que se adhieren al concepto católico. Y es interesante porque la Iglesia Católica es una iglesia confesional, pero como y esto es muy importante, que fue lo primero que dije, como sus confesiones no se adhieren exclusivamente a la Escritura, entonces pueden cambiar como ellos quieren, como a ellos bien les parezca, y pueden añadir dogmas de hombre. Ahora, hay otro fenómeno que combaten las confesiones, la importancia de usted tener documentos redactados, basados en la Escritura, ¿verdad? Y es el individualismo. En el mundo evangélico hay un fenómeno muy marcado de individualismo. Cada cual, ¿verdad?, tiene su comarca, vamos a decirlo así, su territorio marcado. Y usted pensará, bueno, pastor, usted también tiene su iglesia. No, pero yo pertenezco a una denominación. Y esa es la importancia de las denominaciones confesionales, ¿oyó? Por lo tanto, yo sirvo en una iglesia en la cual yo no soy dueño, soy un empleado. Y un día terminaré mi labor allí, me retiraré, entre comillas, ¿verdad? Pero terminaré y vendrá otro pastor, porque yo allí no soy dueño de nada. Pero el individualismo que carcome el mundo evangélico, ¿verdad? Usted nota que cada cual pues forma su comarca. Y entonces las confesiones son dejadas a un lado porque las confesiones tienden a unir y a crear una comunidad de fe, que es lo que dice la Escritura, la unidad del cuerpo de Cristo. Las confesiones te hacen o atacan el individualismo y resaltan la unidad, lo corporativo, en el sentido de tener varias organizaciones e iglesias unidas a base de una confesión que responde al texto bíblico. El individualismo, es uno de los grandes males del mundo evangélico. Y cada cual, ¿verdad? Algunos son dueños de sus iglesias.
Y cuando digo dueños, así es como un negocio. Y usted ve pues, que los hijos heredan, o las hijas. Y algunas veces ponen a predicar a sus nietos, o a sus sobrinos, y posiblemente dicen los disparates más increíbles que usted pueda escuchar. Pero como es el nieto del pastor y el sobrino del pastor, y como este es el negocio de él, pues ¿quién puede cuestionar eso? Y eso viene porque no hay una confesión escrita. Y tiene que, porque, y usted dirá, pero pastor, pero puede ser que redacten una confesión y responda a sus realidades, ¿verdad? Que ellos son dueños de esa iglesia. Ahí vemos, por eso le dije al principio que toda confesión de fe se tiene que basar en la Escritura. Si es una confesión de fe que se basa en la Escritura, el individualismo tiene que morir. Y tiene que morir todo concepto de usted ser dueño de una comarca, de una iglesia. Y saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que Cristo es el que manda aquí. Y que usted es un siervo nada más. Ese es el fenómeno que nosotros estamos enfrentando. Por eso la importancia de las confesiones de fe. Ahora, tenemos otro fenómeno. Hay iglesias, escuche, que tienen varias confesiones de fe. Bueno, son hiperconfesionales, vamos. Como dicen los muchachos hoy, ¿verdad? Mega confesionales. Y usted dirá, pues, pastor, entonces, ¿por qué tantas confesiones? Ahí hay un truco. Hay un truco, hermano. Y un truco que viene del infierno. Y vamos a hablar de eso en la próxima intervención. Vamos a pasar a la sección con mi esposa, la hermana Diana Bonilla, la sección de la noticia religiosa. Sí, desde Roma, Italia. Rabbi Zacarías habla en la Asamblea General de la Alianza Evangélica Italiana. Afirma que la reforma desenterró la palabra de Dios. Los asistentes de la Asamblea General de la Alianza Evangélica Italiana, celebrada en Roma del 30 de junio al 1 de julio, han participado en las celebraciones del 500 aniversario de la Reforma Protestante, una oportunidad para dar testimonio en la capital italiana. La Asamblea realizó una reunión general anual, 2 conferencias sobre el legado de la Reforma por parte del doctor Zacarías y una marcha por las calles de Roma para orar por el país y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Recordar la Reforma Protestante es un estímulo para seguir siendo una voz profética en el mundo evangélico global y mantener nuestro compromiso con el Evangelio de Jesús basado en la sola Escritura y sola fe, incluso cuando muchos evangélicos están suavizando sus creencias y acercándose a la Iglesia Católica, afirmó Giacomo Cicconi, que fue el reelegido presidente de la Asamblea. Antes y después de la Asamblea General, Rabbi Zacarías dio 2 poderosos mensajes sobre el legado de la Reforma, el lugar central que ocupan las Escrituras y la salvación solo por fe en el Evangelio bíblico, haciendo referencia a los relatos bíblicos, ilustrándolos con temas de actualidad, con aplicaciones importantes para nuestro contexto actual. Zacarías argumentó que la Reforma fue un tiempo en que la palabra de Dios fue desenterrada del peso de las tradiciones humanas. Sin la palabra de Dios, cualquier posición humana puede llegar a ser absoluta, con enormes efectos negativos, dijo Zacarías. La Reforma colocó la Biblia donde debe estar, en el centro de la vida de la Iglesia. No merecemos la gracia de Dios y cuando la recibimos, eso nos mueve a responder con una vida transformada. Esa es la esencia del Evangelio que fue reenfatizada en la Reforma. Finalizada la charla, toda la asamblea salió del teatro y se dirigió a las calles de Roma para participar en una marcha de oración y testimonio público. No hay mejor manera de celebrar la Reforma que predicar el Evangelio de Jesucristo en una nación a la que se le impidió de ser impactada por ella, dijo Zacarías tras el evento. Tremenda noticia. La Reforma Protestante está viva.
Y está viva no por esfuerzos humanos, no está viva con ejércitos, es que la palabra de Dios, que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo. Y 500 años después, porque en este año celebramos los 500 años de la Reforma, sigue viva, sigue alzando su voz, proclamando a Jesucristo como el Rey soberano sobre todo lo que existe. Para aquellos que no conocen a Rabbi Zacarías viene del hinduismo y conoce a Jesucristo, ¿verdad? Y es uno de los grandes apologistas de la fe cristiana, Y fue invitado a estas conferencias de la Alianza Evangélica Italiana en medio de Roma, también en la celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante, ¿verdad? Y allí se afirmó la Reforma. Pero cuando hablamos de la Reforma Protestante es importante que entendamos que no es la afirmación del nombre de ningún hombre, aunque Dios utilizó hombres increíbles para esa época. Es la afirmación, el redescubrimiento de la Escritura, como muy bien dice Rabbi Zacarías. Es poner la Escritura en el centro. Y las confesiones de fe, que es el tema de esta noche que estamos discutiendo, las confesiones de fe correctas son aquellas que ponen la Escritura en el centro. Y si no entendemos eso, ¿verdad? No entendemos eso, podemos caer en algunas trampas de las sectas o del individualismo de algunas iglesias equivocadas que dicen llamarse evangélicas. Si no entendemos eso, entonces nos van a cambiar, como dicen los muchachos, los muñequitos a la conveniencia del líder, que puede tener los títulos que quiere. Y no me refiero a títulos académicos, sino a títulos tomados de la Escritura en forma espuria para intimidar a las personas, para sacarles su dinero, para controlar sus mentes. Así que esta noticia tremenda, ¿verdad? En Italia, donde muy bien, también dice los datos, donde prácticamente Italia fue protegida, como decía, hubieran dicho los anti-reforma, ¿verdad? Protegidas de las fuerzas del luteranismo y del calvinismo, pero lo que fue cerrar Italia a la reforma, hoy allí, después de 500 años, en Roma, la capital de Italia, se proclama el Cristo crucificado y resucitado y la justificación por la fe y las grandes verdades de la Reforma Protestante. Tengo una pregunta aquí de la hermana Edith de Cupey. Pregunta si el paraíso, el Edén, será restaurado en la tierra cuando Cristo vuelva. No, hermana, va a ser totalmente diferente al Edén. Va a ser restaurado en el sentido de que el pecado va a ser erradicado. Pero la muerte, todos esos conceptos que en el Edén, labrar y todas esas cosas, van a tener otro sentido. Vamos a tener cuerpos glorificados. Todo va a ser un cielo. Ya no va a haber posibilidades de caída, como ocurrió con Adán y Eva. Satanás va a ser totalmente anulado y echado al lago de fuego. Todos los enemigos de Dios estarán recibiendo su castigo. Y nunca más el reino de Dios, va a entrar en un periodo de desarrollo. Ya el reino de Dios va a ser consumado. Así que es importante, ¿verdad?, que es un tipo de Edén, pero de otra forma, ¿verdad? Es el reino consumado donde todas las cosas van a ser totalmente renovadas. Ahora, siguiendo con el tema de las confesiones, dejé el tema en algunas iglesias que son hiperconfesionales. Y tienen varias confesiones, y yo conozco una en particular que tiene varias confesiones que algunas veces son confesiones contradictorias. O que algunas de ellas no llenan los parámetros establecidos por la Reforma de estar basadas en la Escritura. ¿Usted sabe por qué viene eso?
Posiblemente usted pertenece a una iglesia hiperconfesional. No, aquí tenemos 7 y 8 confesiones. Mire, regularmente eso viene porque la primera pregunta que usted debe hacerse es si esas confesiones, todas, ¿verdad?, están acordes entre sí. Porque, por ejemplo, una confesión del siglo IV, siglo V, algunos ponen un poquito posiblemente más tarde, el credo de los apóstoles. Nosotros tenemos la confesión de fe de Westminster, también creemos en el credo de los apóstoles. Pero sabemos, ¿verdad?, que el credo de los apóstoles se basa en la Escritura y no contradice la confesión de fe de Westminster. Hacen una afirmación, como dije anteriormente, escritural. Y tenemos también el símbolo de Atanasio, donde se afirma la doctrina de la Trinidad, que son también declaraciones doctrinales, confesiones que surgen de los concilios universales, ¿verdad? Cuando usted tiene confesiones, muchas confesiones en una iglesia, que algunas veces como que contradicen a las otras, lo que pasa con esa iglesia es que ya ha sido dominada por los liberales. Los liberales son personas que están dentro de las iglesias, muchas veces iglesias confesionales, y lo que buscan es afirmar sus doctrinas que son tóxicas para la iglesia de Cristo. Los liberales que niegan la resurrección de Cristo, los liberales que niegan el nacimiento virginal, los liberales que niegan la historicidad del texto, o sea, que la Biblia tiene historia, ¿verdad? Los liberales que niegan la intervención de Dios en la historia, los milagros, y le buscan explicaciones, algunas veces bastante tontas, ridículas, a eventos milagrosos de Dios en la historia. Entonces, como ese grupo de personas que están dentro de esas iglesias, lo que le importa es el 15 y el 30, ¿verdad? Cobrar su cheque el 15 y cobrar su cheque el 30, ese grupo de personas, pues entonces ellos logran, en cierta medida, acomodarse en las iglesias confesionales y al mismo tiempo trabajar para que esas iglesias adopten otras confesiones, que ellos se puedan acomodar y decir, no, yo estoy acorde a mi iglesia porque yo afirmo tal confesión. Y como esa confesión ha sido aceptada por mi iglesia, pues a mí me tienen que aceptar como ministro. Entonces ya esa iglesia cayó en la trampa del liberalismo. Y aunque posiblemente se presente como una iglesia muy confesional, muchachos, aquí somos altamente confesionales, tenemos 7 confesiones o 8 confesiones. En sí, ellos niegan la eficacia, como dice el apóstol Pablo, la eficacia de las Escrituras. No creen en las Escrituras. Y han conseguido un trabajito en esa denominación donde cobran el 15 y el 30 y pueden creer lo que les da la gana y vivir como les dé la gana. Así es el liberalismo teológico. Una iglesia madura, una iglesia bíblica, es aquella que abraza una confesión que responde al texto bíblico. Por eso usted ve muchos grupos de iglesias emergentes, iglesias que están surgiendo, ¿verdad? Actualmente se llaman así, iglesias emergentes, que crecen muy rápido. Son iglesias que no son confesionales, porque el líder que está al frente sabe muy bien que una confesión lo va a atar a la Escritura. Y usted dirá, pero no pueden hacer una confesión, ¿verdad? En alguna pregunta que usted, pero pastor, pueden hacer una confesión no atada a la Escritura. Eso es un problema, porque la gente va a preguntar, ¿dónde la Biblia dice eso? Entonces, al no tener una confesión, tienen la libertad de tomar lo que ellos llaman púlpito, que más bien es otra cosa, ¿verdad? Es un espectáculo, y decir los disparates que le dé la gana, con todos los argumentos que han salido de su mente, como dice el apóstol Pablo,
donde y dice la Escritura que su Dios es el vientre. Y entonces se ponen divertidos. Entonces, como la gente, muchas personas, muchos impíos, están dentro de esas organizaciones, lo que quieren es un espectáculo. Un payaso que les haga reír. Un payaso que los lleve a alguna reflexión nimia, superficial, y no vaya al problema del ser humano, que es el pecado, y la solución del problema, que es la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, ese individualismo, pero ya basado en una sola persona, es sumamente peligroso. Porque regularmente esas sectas, muchas de ellas, hay un deterioro moral tal que vemos los resultados, ¿verdad? Jim Jones en 1979, con la muerte de 900 personas en Guyana. ¿Por qué? Porque no había una confesión. Escuche bien. La secta, la iglesia del pueblo, templo del pueblo, era dirigida por un psicópata. Y ese psicópata sabía apelar a los problemas sociales de muchas personas y manipular a esas personas. Y cambiaba según le parecía. Y la gente, como ya lo veía como una autoridad, como un vocero de Dios, como un oráculo de Dios, pues pensaban que seguían a la persona correcta. Las confesiones de fe nos evitan esos problemas. Las confesiones de fe, vuelvo a decir, basadas en las Escrituras. Lo mismo ocurre, como dije anteriormente, con los grupos que no solamente hay una persona, sino hay varias personas. Por ejemplo, el grupo de Pare de Sufrir, que usted ha oído, ¿verdad? Por la televisión, por la radio, que todavía tiene iglesias aquí. Bueno, sí podemos llamarle iglesia, ¿verdad? El negocio ese de Pare de Sufrir. ¿Cuál es la confesión de ellos? ¿Qué ellos creen? Mire, hermano. Eso es una charlatanería. Un sincretismo que viene de Brasil, de influencia de cultos paganos y de manipulación mágica con la bendición de la rosa o el agua de yo no sé dónde, tanto que criticamos a Roma con el agua bendita y con su reliquia, y todo eso es lo mismo o peor. O peor. ¿Y por qué? Porque no hay una confesión donde usted pueda apelar. Y entonces están por la libre y manipulan a las personas y los explotan. Y si hay algo escrito, no está basado en la Escritura. Así es esto, hermano. En ese sentido, le escuche bien, los reformadores entendieron la importancia de las confesiones y no le tenían miedo a las confesiones. ¿Por qué? Porque cuando hay sinceridad de corazón, por el poder del Espíritu Santo, y usted quiere confesar lo que dice la Escritura, ellos no tienen miedo a sujetarse a la Escritura. Las confesiones bíblicas se sujetan a la Escritura, y cuando usted se sujeta a una confesión bíblica, se sujeta al mismo tiempo a la Escritura, a la palabra de Dios. Los reformadores no tenían miedo de eso. Todo lo contrario, fomentaban las confesiones, fomentaban los catecismos, fomentaban que la fe fuera redactada. Y se adherían a la fe, a esa fe verdadera. Y sabían que la doctrina no cambia. Los que no tienen confesiones tienden a cambiar la doctrina. Y lo que antes era pecado, y esto es muy importante para toda la región de América Latina, y cuando yo le escriba esto usted va a entender, lo que antes era pecado, 30 años después no es pecado. ¿Cómo ocurren esas cosas? ¿Cómo ocurren esos cambios? ¿Cómo antes, por ejemplo, regularmente
el ataque era contra la mujer. ¿Por qué antes tener el pelo largo era sentido de santidad y de momento ya no es sentido de santidad? Y muchas de esas iglesias que predicaban de que la mujer no podía recortarse el cabello, ahora se pueden recortar el cabello. Antes era pecado y de momento dejó de ser pecado. Antes era pecado ir al cine y de momento ya no es pecado ir al cine. Porque usted ve que el cambio es gradual, pero firme. Antes usar un tipo de ropa en particular para la mujer, antes el hombre no podía usar barba, por ejemplo, porque era pecado, y ahora dejó de ser pecado. ¿Cómo ocurren esas cosas? Porque no hay confesiones basadas en la Escritura. Entonces usted tiene una generación que usted le predicó todas esas barrabasadas, todas esas mentiras, todo ese legalismo que Dios repudia, tiró generaciones al infierno por eso, o quemó televisores cuando era el cajón del diablo, y si usted tenía un cajón del diablo en su casa, una televisión, lo miraban mal, y de momento todas esas personas tienen los plasmas más adelantados del mundo. ¿Por qué ocurren esos cambios así calladitos? Porque no hay una confesión de fe adherida al texto bíblico. Y entonces los fariseos de ayer son los grandes predicadores de la gracia hoy. Esos son un grupo de hipócritas, mentirosos, manipuladores. Pero si usted tiene una confesión de fe basada en la Escritura, esas cosas no pasan. Y si pasan, escuche bien, esa iglesia ha abandonado la Escritura, ha pisoteado su propia confesión de fe y por lo tanto usted debe huir de esa iglesia. Salir corriendo porque afirmaba algo y le estaba mintiendo y lo estaba manipulando y de momento dicen, no, me equivoqué. Caramba, eso no es así. Sí, el matrimonio antes era entre un hombre y una mujer, pero ahora creemos que pueden ser entre dos mujeres o entre dos hombres. O sea, tuvieron cientos de años, por no decir miles, cientos de años creyendo un hombre y una mujer en el matrimonio. De momento, pisotean su propia confesión de fe y destruyen la familia bíblica y destruyen la sexualidad como Dios la estableció. Y destruyen todos los conceptos de moralidad establecidos en la Escritura, porque de momento han decidido pisotear la confesión de fe que creían. Porque son, como dije anteriormente, liberales, enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo, introducidos en esas iglesias. Por eso yo le exhorto que abandone esas iglesias. Yo le exhorto, como dice el Espíritu en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Para resumir en esta noche a todos los hermanos que nos han escuchado y los que nos ven en Facebook, saludo a todos ellos. Es importante que la iglesia evangélica vuelva a las confesiones de fe. Pero aún más, es importante que los reformados y los luteranos, todos aquellos que son productos de la Reforma, abracemos nuestras Biblias, abracemos nuestras confesiones de fe, sea la que sea, Confesión de Augsburgo, la Fórmula de Concordia, la Confesión de Fe de Westminster, con diferencias y acuerdos, pero que siempre velemos que las mismas respondan al texto bíblico. Una iglesia que no es confesional es una iglesia coja, que atenta contra la unidad de la iglesia y practica el individualismo, prohibido en la Escritura, porque Cristo siempre habló de la unidad del cuerpo de Cristo.
Yo le exhorto en esta noche, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que sean hombres y mujeres confesionales, que sean hombres y mujeres que afirmen la Escritura y que al mismo tiempo su congregación, su denominación, sea una iglesia confesional. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si le interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puede enviar su ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Dios te bendiga ricamente, ricamente en el Señor. Amén y amén.